segundo bloque de géneros en Pensar en Nada. Y en este domingo vamos a estar conversando con Geraldine Lescano. Ella es militante travesti y feminista, referenta del movimiento travesti trans, activista federal de derechos LGBT y más, promotora territorial de abordaje de violencias por motivos de género, capacitadora popular territorial y social en prevención de violencias machistas. Y también vamos a conversar con Sai Zakayán. Él es masculinidad travesti, es activista también por los derechos travesti trans y coordinador de MAL, Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación de la Matanza, que, bueno, para quienes recuerdan, es la organización que fue fundada por su hermana, la activista Diana Zakayán. Les damos la bienvenida a Pensar en Nada, Geraldine y Sai. Hola, ¿qué tal, Elena? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Hola, a ser parte de acá de este espacio. Acá estamos con el compañero Sai Zakayán. Bueno, antes que nada, agradecerte nuevamente. Como te dije, estamos camino a una próxima marcha que se va a realizar este martes, que es la que venimos realizando ya hace 7 años. Bueno, y es una marcha plurinacional, sudaca, antirracista, basta de travesticidios, transfemicidios, e incorporamos hace poco ya, desde el año pasado, la figura de transhomicidio. Y bueno, me gustaría poder pasarle la palabra al compañero Sai Zakayán para que él pueda hablar un poco e introducirnos en lo que fue la historia de cómo nace y cómo se va formando toda esta marcha. Dale, lo escuchamos. Hola, Sai. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos, todas y todes. Bueno, estoy en la calle en principio, así que por ahí va a haber un poco de ruidito extra, pero bueno, siempre tratamos de hacer todo lo imposible o lo posible para difundir nuestro trabajo, para hablar de lo que estamos trabajando, porque también asumimos las responsabilidades que implica eso, ¿no? Como la entrega del día a día de nuestras propias vidas, ¿no? Así que nada, bueno, un poco para contarles, las marchas de los travesticidios, transfemicidios y ahora transhomicidio nace hace 7 años, precisamente con el travesticidio de Amancay Diana Zakayán, que es una militante travesti, una referente de la militancia travesti trans de nuestro país. Nosotros, cuando ocurre el travesticidio de Diana, no encontrábamos la forma o la vía para poder pelear lo que es un crimen de estas características, ¿no? Y no solo un crimen de estas características, sino que históricamente existían estas muertes, ¿no? Incluso Diana misma escribía crónicas de esta muerte, de la forma en que morían las personas travestis trans, no solo que escribía crónicas, sino que además se hacía preguntas, ¿no? Decía qué pasaba con las muertes de las personas travestis y trans que no eran investigadas, qué pasaba con las muertes de las personas travestis y trans que eran archivadas o se les cambiaba la historia, no teníamos acceso a los expedientes por no ser familia de las personas que eran brutalmente asesinadas. Y además había todo un estigma social no solo social, sino que los medios de comunicación, siempre que hablaban de las muertes de las personas travestis y trans, decían, era como que justificaban eso, ¿no? Claro. Siempre había como una cosa, bueno, esta persona aparentemente estaba relacionada al narcotráfico, o aparentemente estaba relacionada a alguna banda, o aparentemente vendía droga, siempre había como algo extra, ¿no? En esas noticias que tenía que ver que no tenía nada que ver con voy a poner la cámara, con lo que pasaba, con lo que realmente pasaba, ¿no? Digo, había sido un crimen violento cometido sobre una feminidad travesti trans, que tampoco se hablaba en esos términos antes, ¿no? Claro, no, porque se ocultaba el odio también, ¿no? Porque digo, lo que se empezó a ver es el crimen de odio.
Sí, sí, sí. Y no solo el crimen de odio, porque nosotros también hablamos de la violencia que existe, ¿no? Nosotros cuando hablamos del travesticidio hablamos que hay una violencia estructural que existe sobre la población travesti trans, que esa violencia estructural se convierte en una cadena, esas cadenas de exclusiones, su último eslabón es la violencia letal, ¿no? Y después la violencia de los crímenes que son evitables, ¿no? Porque después están los. Claro, porque después están todos las muertes que no son violentas, pero que ¿cómo es posible que un promedio de vida sea de 35 a 40 años de una población, ¿no? Digo, Claramente. como me parece que por eso cuando nosotros hablamos del travesticidio, en principio hablamos de esto, ¿no? De femicidio en el caso en el caso de las feminidades y el crimen de odio, ¿no? Digamos, la identidad travesti de las personas, travesti o trans mujer, y la violencia estructural en la que se es sometida una persona de la disidencia, para decirlo. Si bien hoy por hoy podemos hablar en estos términos, pero también no nos olvidemos que la construcción de las leyes de violencia de género hacia la mujer también llevó un proceso de muchísimos años que llevó poder construir la mirada social, ¿no? De que existía una violencia que se aplicaba específicamente a las mujeres o al género, ¿no? Entonces, Perfecto, Sai, la como explicación. entramos como al costadito, entramos como al margen de esa violencia. Nosotros utilizamos esa ley, la seguimos utilizando, nos parece perfecta, pero la realidad es que estamos sin un marco legal sobre eso, ¿no? Entiendo. Y no solo que estamos sin un marco legal sobre eso, sino que cuando nosotros nos encontramos con el crimen de Diana, que además de ser una defensora de los derechos humanos, además de ser la que generaba la política pública para que cambie la vida de la población, de la propia población de la que hablaba, y de la propia población de la que era parte, matan a quien generaba esa política pública. Tal ¿no? cual. Entonces tiene toda esa connotación, además, el asesinato de Diana. Entonces no había ninguna forma y no había ningún lugar donde se reclamen estas cuestiones. Entonces nosotros lo que hicimos es agarrar la fecha de Stonewall, el 28 de junio, y reivindicamos y convertimos esa fecha no en una marcha del orgullo, por supuesto que nos celebramos y por supuesto que nos ponemos brillo y por supuesto que estamos contentes y somos felices y estamos orgullosos de nuestras identidades y de nuestras expresiones y de nuestras orientaciones, pero había una cuestión que tenía que tener que tiene que ver con los derechos esenciales de nuestra población que no se decían en ningún lado y que incluso siguen sin decirse. Claro. Se dicen como a la fuerza, ¿no? Uno es como que tiene que todo el tiempo estar peleando para decirlo, che, nos están matando, y además que nos matan violentamente, cuando nos morimos ni siquiera tenemos derecho a que se hable de nuestras propias vidas, se cuente nuestra propia historia, porque nos niegan, porque cuando Casación dice que cuando Casación dice que el crimen de Diana es un femicidio, está negando no solo la identidad travesti de Diana, sino que también la historia travesti violenta de Diana, ¿no? Sai. Digamos, ella tuvo que atravesar por un montón de cuestiones violentas para convertirse no solo en una referente, sino después incluso que eso venga la justicia y lo niegue, ¿no? Claro. Como digo, entonces nosotros a partir de esto empezamos a caminar las calles hablando de travesticidios y transfemicidios y contando un poco esta gran falta que hacía, ¿no? ¿Por qué no nos pronunciamos? ¿Por qué no hablamos de la violencia? ¿Por qué no hablamos del promedio de vida? ¿Por qué si conocemos, si ya hay estadísticas que hablan de la violencia estructural que existe, del estado de vulnerabilidad, por qué se sigue callando y por qué eso no es tenido en cuenta a la hora de hablar de las muertes de nuestras compañeras y ahora de las desapariciones de nuestros compañeros y de las muertes de nuestros compañeros? Porque si bien en ese momento hablábamos de feminidad, hoy 7 años después estamos hablando de un montón de cuestiones más, ¿no? Digamos, hay por un marco eso, legal que Sai, no existe, que no nos contempla. Sí, por eso era importante
gracias por el contexto y por explicar también la especificidad. Por eso me gustaría que Yer contara qué nos convoca, porque bueno, también sabemos que ya hace más de un año que está desaparecido Tehuel. Contame, Yer, cuál es la convocatoria, o sea, cómo va a ser la marcha de este nuevo 28 de junio. Yo igual quisiera despedirme porque estaba con un compromiso y no lo había registrado ayer cuando hablé con Yer, y medio como que lo estamos haciendo así, le estamos dedicando ese tiempito. Así que bueno. Gracias, le mando un abrazo. Gracias, les mando un abrazo y Yer, ahí te dejo la palabra. Beso grande, nos vemos el martes. Gracias, Sai. Chao, Chi. Gracias a ustedes. Sí, este 28J nos convocamos a las 17 para marchar a las 18 horas. Tenemos ejes principales que nos llaman, que uno obviamente a un año y 3 meses, si no me equivoco, un poco más, de la desaparición de Tehuel de la Torre, el reclamo por la búsqueda real. Otra de las consignas que llevamos a cabo es la implementación real y efectiva de un cupo laboral travesti trans a nivel federal, porque sabemos que todo está centralizado en el Estado Nacional y las provincias también deberían replicar esto, porque no existen solamente compañeras, compañeros y compañeras travestis y trans en lo que es Cava o el conurbano, también existen compañeros y compañeras alrededor de todo el país, distribuidos desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Entonces es importante la implementación porque las compañeras y compañeros se siguen muriendo, como comentaba Sai, la expectativa de vida sigue siendo de entre 35 y 40 años, porque muchas de las personas aún no pueden acceder a un empleo formal, y por más que se acceda a un empleo formal, también existen vacíos dentro de lo que es el acompañamiento, porque una compañera que sale de la prostitución y ingresa a trabajar en el Estado necesita un acompañamiento y un abordaje total y plenamente integral a que la acompañe a todo el ingreso del cambio radical que lleva a toda su vida, ¿no? Transformar su vida. Y también existe un vacío en todo lo que es el conurbano, porque, por ejemplo, nuestra querida Diana Zacayán, que fue una de las que fue quien escribió y redactó la ley de cupo laboral que está implementada desde 2015 con algunos municipios que están adheridos, como Merlo, Morón, entre otros. En La Matanza, por ejemplo, en el día de hoy no se implementa, siendo que Diana era matancera, que luchó para poder integrar a muchas de las compañeras a todo lo que es el Estado, o poder salir del sistema prostituyente, que era quien bien o mal, dentro de la sociedad heterosis, binaria y patriarcal en la que vivimos, quien nos estigmatizó y nos empujó al solo hecho de poder sobrevivir de la prostitución, nos lleva a ciertas problemáticas que nos atraviesan hoy en día, como es también uno de los ejes principales que vamos a tocar, es la salud integral, equitativa para todos, todas y todes, con una perspectiva travesti trans, porque muchas de las compañeras están todavía padeciendo, inclusive yo, el tema del uso indiscriminado de las siliconas o aceites de aviones, para poder conseguir un acceso rápido a la feminidad de un cuerpo hegemónico que encaje en los estereotipos de género que muchas veces demanda la prostitución, por eso está todo siempre relacionado, ¿no? Yer, te tengo que ir, digamos, despidiendo, pero repetime la convocatoria, de dónde a dónde va a ser la marcha. Este próximo martes a las 17 horas nos estamos convocando en Plaza de Mayo para marchar hasta el Congreso, donde se va a cerrar con la leída de un documento. Van a participar bailarinas, bailarines, activistas, y con el cierre de Sudor Marica frente al Congreso, para poder reclamar basta de travesticidios, transfemicidios y transhomicidios, porque vivas, vivos y vives nos queremos. E encima, además, esta es la primera vez que no solo se va a hacer en Cava, sino que esto se va a replicar en diferentes puntos del país, porque ahora somos a nivel federal la marcha plurinacional antirracista Sudaca, basta de travesticidios, travesticidios y
transfemicidios. Bueno, muchas gracias Geraldine Lescano, le agradecimos a SAI también por haber estado presente y bueno, nos vemos el martes y nos despedimos desde acá de Pensar en Nada con la convocatoria a esta marcha del 28J. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Era Geraldine Lescano cerrando este bloque de géneros en Pensar en Nada. Porque unidas nos sabemos fuertes, venimos a luchar porque no seamos invisibles nunca más, porque nadie viva en el silencio ni en la oscuridad, porque no seamos